Hola, hola, ¿cómo están? Les mando un abrazo cordial, muy cariñoso en Jesús y María. Esta es su hermana Marta Gubella y bueno, como lo prometido es deuda, aquí estoy para traerles el primer videíto en este nuevo canal que he abierto, ¿verdad? Con la bendición del Señor, para que sea para gloria de Él y para bien de las almas. Para llevar muchas almas a Dios, y qué mejor que por medio de los santos, ¿verdad? También los santos pueden ser como un camino para llevarnos al cielo. Entonces, aquí estamos y el día de hoy les traigo la vida de Santa Marta. Santa Marta, pues, como todos saben, está en los evangelios, la podemos encontrar en el Evangelio de San Juan y en el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? En el Evangelio de San Lucas es cuando hace referencia a esa visita tan importante, ¿no? De nuestro Señor a la casa de Lázaro, de Marta y de María, ¿verdad? Y en el Evangelio de San Juan hace referencia a Marta cuando muere su hermano Lázaro, ¿no? Marta es la que salió a recibir a Jesús, ¿verdad? Que venía por la noticia de que Lázaro había muerto. Entonces, en cambio, María se quedó siempre en la casa, tranquila, más relajada. En cambio, Marta salió corriendo, ¿no? Muy triste, llorando. Entonces, en esos dos evangelios es donde vamos a poder encontrar, donde encontramos una de las referencias de esta gran santa, Santa Marta, ¿verdad? Entonces, quiero leerles una pequeña reseña de la vida de Santa Marta, ¿verdad? De su familia, qué pasó con ella o con ellos después de, porque Marta, María y Lázaro eran muy unidos. Eran hermanos y como hermanos eran muy unidos. Entonces, donde estaba Marta, estaba María, donde estaba María y Marta estaba Lázaro, siempre. Entonces, dice Santa Marta, anfitriona de nuestro Señor Jesucristo, nació en una familia real. Imagínense, no era cualquier familia, era una familia real. Su padre se llamaba Ciro y su madre Encaria. Su padre era duque de Siria y de lugares marítimos, y Marta y su hermana poseían por herencia materna 3 lugares: el castillo de Magdalena, Betania y una parte de Jerusalén. En ninguna parte se lee que Marta haya tenido esposo ni compañía masculina, pero ella, como noble anfitriona, sirvió siempre a nuestro Señor y deseaba que su hermana también lo hiciera y la ayudara, por supuesto, en el proceso, cosa que María, pues como era más relajada, pues realmente ella no se preocupaba mucho como Marta, pues pensaba que todo el mundo no era suficiente para atender a semejante huésped. Imagínense ustedes, claro, imagínense un huésped como Jesús, el Divino Maestro. Era algo muy grande, ¿no? Y Marta, me imagino que cuando supo en esa ocasión que Jesús iba a ir a visitarlo, pues ella se puso a planear todo, que nada quedara de por fuera, ¿verdad? En cambio María, pues, con su relajación. Y bueno, Marta comenzó a hacer todos los preparativos, lo de la comida, lo que es asegurarse de que Jesús tuviera el agua fresca, el agua apartada para cuando llegara se daba un baño,
Bueno, y también los discípulos, ¿no? Para que se lavaran los pies, la cara, que pudieran pasarla bien, que tuvieran todo lo necesario, ¿no? Y que tuvieran un momento pues agradable, unas horas agradables ahí con ellos, ¿no? En cambio María sí estaba contenta y estaba emocionada, pero a su manera, ¿no? Más tranquila, más, no se preocupaba mucho por esas cosas. Ahora, dice, tras la ascensión de nuestro Señor, cuando los discípulos partieron, ella, su hermano Lázaro, su hermana María, San Maximinio, quien los bautizó y a quien fueron encomendados por el Espíritu Santo, y muchos otros, fueron embarcados en una barca sin velas, remos ni timón. Imagínense ustedes, qué barbaridad, de los paganos, dice. Por muchos otros fueron embarcados en estas circunstancias. Por iniciativa de nuestro Señor, todos llegaron a Marsella, por providencia, ¿no?, del Señor, todos llegaron a Marsella y después al territorio de Aquense o Aquis. Imagínense ustedes una barca sin timón, una barca que no tenía velas ni timón. Eso es como montarse en un carro que no tenga freno. Digo yo, ¿no? Ay, donde convirtieron al pueblo a la fe. Marta era de una oratoria impecable, cortés y amable con la gente. Había una vez, junto al río Rodano, en un bosque entre Arles y Aviñón, un gran dragón, mitad bestia y mitad pez, grande que un buey, dice, más grande que un buey y más largo que un caballo, con dientes afilados como espadas y cuernos a ambos lados, cabeza de león y cola de serpiente. Así es como se representa la imagen de Santa Marta, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, mi mamá me había puesto una imagen de Santa Marta. De hecho, yo me llamo Marta porque nací el día de Santa Marta, como muchísimos de nosotros, ¿no? Entonces mi mamá había puesto esa imagen en mi cuarto de Santa Marta y me encantaba ver esa imagen. Y yo decía, ¿pero quién será esa señora? Decía yo estaba pequeña y yo la miraba con una cruz y un gran dragón horrible, parecía un monstruo, ¿no? Al ladito de Santa Marta, ¿no? Entonces, decía, entonces, y cola de serpiente. Se defendía con 2 alas a cada lado y no podía ser golpeado ni con piedras ni con otra armadura. Y era tan fuerte como 12 leones. Imagínense ustedes. Este dragón se escondía y acechaba en el río, matando a cuantos pasaban y ahogando barcos. O sea, los hundía, los barcos. Ahogando barcos. Llegó ahí por mar desde Galicia y fue engendrado por Leviatán, que es una serpiente de agua y de mucha madera, muy peligrosa. Aparte de que creo que Leviatán es el nombre de un demonio. Ave María Purísima. Entonces, dice que es una serpiente de agua y de mucha madera, y por una bestia llamada Bonacho, engendrada en Galicia, y cuando lo perseguían, arrojaba desde su vientre tras de sí sus excrementos. ¡Qué horrible! El espacio de un acre de tierra sobre quienes lo seguían y brillaban como el cristal, y todo lo que tocaba ardía como fuego. Marta, a petición del pueblo, fue al bosque y lo encontró comiéndose a un hombre. Le echó agua bendita y le mostró la cruz de Cristo, que al instante fue vencida. Imagínense, Santa Marta únicamente le mostró el crucifijo de nuestro Señor y venció al dragón, según la narración de la historia, ¿no?
Inmóvil como una abeja, lo ató con su propio cinto y luego fue asesinada con lanzas y aguijones por el pueblo. El dragón era llamado Tarascono por quienes habitaban en el país, de donde en memoria suya ese lugar se llama Tarascono, que antes se llamaba Nerlu y el lago Negro, porque ahí hay bosques sombríos y oscuros, y allí la bienaventurada Marta, por permiso de Maximinio, su amo, y de su hermana, habitó y moró en el mismo lugar desde entonces. Ocupada diariamente en oraciones y ayunos, y después se reunieron en un gran convento de hermanas, y construyó una hermosa iglesia en honor de la bienaventurada Virgen María, donde llevó una vida dura y rigurosa. Evitaba la carne y toda la grasa, los huevos, el queso y el vino. Comía solo una vez al día, 100 veces al día y 100 veces a la noche se arrodillaba y doblaba las rodillas. Imagínense ustedes, se arrodillaba Santa Marta 100 veces al día y 100 veces en la noche. La verdad es que para santificarse hay que trabajar muchísimo, mis hermanos. En una ocasión, en Aviñón, mientras predicaba entre la ciudad y el río Rodano, había un joven al otro lado del río que deseaba escuchar sus palabras y no tenía barca para cruzar. Empezó a nadar desnudo, pero de repente fue arrastrado por la fuerza del agua y enseguida se asfixió y se ahogó. Su cuerpo fue hallado al día siguiente y cuando fue recogido fue presentado a los pies de Marta para que resucitara. Entonces, a modo de cruz, se postró en tierra y oró así: Oh Adonai, Señor Jesucristo, que en un tiempo resucitaste a mi amado hermano. He aquí mi querido huésped, a la fe de los que están aquí presentes y crían a este niño. Y ella lo tomó de la mano y al instante resucitó vivo y recibió el santo bautismo. ¿A cuántos de ustedes no sabían esto de Santa Marta? Eusebio relata en la historia eclesiástica que una mujer llamada Emorisa, tras ser sanada por nuestro Señor, hizo en su patio una imagen semejante a Jesucristo, con tela y orla, tal como lo vio al ser sanada, y lo adoró con gran devoción. Las hierbas que crecían bajo la imagen, antes que ella tocara la orla, no tenían ningún defecto. Pero después de tocarla, fueron tan eficaces que muchos, nuestro Señor sanó. Dice, fueron tan eficaces que muchos enfermos sanaron gracias a ellas. Ambrosio afirma que era Marta aquella mujer Emorisa. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer que padecía de flujo de sangre, que había gastado toda su fortuna, según dice el Evangelio, tratando de curarse y no podían curarla, no había encontrado cura para su enfermedad, y que fue que ella fue la que tocó el manto de Jesús, ¿no? En un acto de fe, de que ella dijo: si yo solamente toco el ruedito de su manto, yo me voy a sanar. Y fue cuando quedó sana, ¿no? Por la fe que ella tenía. Dice, a quien nuestro Señor sanó. San Jerónimo afirma, y se encuentra en la historia tripartita, que Juliano apóstol se llevó la imagen que Emorisa hizo y colocó ahí la suya, la cual con el trueno se rompió por completo. Nuestro Señor vino a ella un año antes de su muerte y le indicó que partiría de este mundo.
Durante todo este año estuvo enferma y sufriendo con fiebres. 8 días antes de morir, escuchó la compañía celestial de los ángeles que llevaban el alma de su hermana al cielo. Inmediatamente acudió todo el convento de hermanos y hermanas y les dijo: amigos y dulcísimas hermanas, les ruego que se regocijen y disfruten conmigo, pues veo la compañía de los ángeles que llevan el alma de mi hermana María al cielo. Oh dulcísima y hermosa hermana, vives ahora con tu Señor y mi invitada en el bendito trono celestial. Entonces Marta dijo a los presentes que su muerte estaba cerca y ordenó que encendieran las velas a su alrededor y que velaran por su muerte. Alrededor del mediodía, anterior al día de su muerte, quienes debían velarla estaban en gran turba, profundamente dormidos, y se desató un fuerte viento que apagó las luces. Ella entonces, al ver una gran turba de gente y también de espíritus malignos, comenzó a orar y dijo: Padre mío, Elí, mi querido huésped, estos cometidos son engañadores. Se han reunido para devorarme, trayendo escritas todas las malas acciones que he cometido. Oh bendito Elí, no te alejes de mí, sino acude en mi ayuda. Y enseguida vio a su hermana acercarse con una tea en la mano, y encendió las velas y las lámparas, y mientras cada una llamaba a la otra por su nombre, Cristo se acercó a ella diciendo: ven, mi querida anfitriona, porque donde yo esté, estarás conmigo. Me has recibido en tu puerto, y yo te recibiré en mi cielo. Y a todos los que te invoquen, los escucharé por tu amor. Entonces, al acercarse la hora de su muerte, ordenó que la sacaran de la casa para que pudieran contemplar y mirar al cielo, y que la depositaran en la tierra, y que se persinaran ante ella, diciendo estas palabras: oro, mi dulce huésped, te suplico me guardes tu pobre criatura, y así como te dignaste alojarme conmigo, te suplico que me recibas en tu puerto celestial. Y luego ordenó que se leyera ante ella la pasión según San Lucas. Y cuando se dijo esto, ella entregó su espíritu y murió en nuestro Señor. Al día siguiente, que era domingo, mientras rezaban alabanzas por su cuerpo y hacían sus exequias, y cerca de la hora de tercia, en Petrogóric, nuestro Señor se apareció al bienaventurado Frontino cantando misa, quien después de la epístola dormía en su silla, y le dijo: mi bien amado Frontinio, si cumplas con tu deber de ser el más alto por mucho tiempo, dirigiéndose a mi anfitriona Marta, levántate pronto y sígueme. Obedeció su orden, y de repente ambos llegaron a Tarascona, y cantando el oficio en honor del cuerpo y respondiendo el otro con sus propias manos, depositaron el cuerpo en el sepulcro. Y fue cierto que en Petroveric, cuando habían cantado en el coro y el diácono debía leer el evangelio y recibir la bendición, despertaron al obispo exigiendo la bendición. Entonces el obispo despertó y dijo: ¿por qué me han despertado, hermanos míos? Nuestro Señor Jesucristo me ha conducido hasta su anfitriona Marta, y la hemos depositado en su sepulcro. Ahora envíen mensajeros a buscar nuestro anillo de oro y nuestros guantes, que mientras me preparaba para enterrarla, los entregué al sacristán y los he olvidado ahí, porque me despertaron tan pronto. Entonces se enviaron mensajeros,
Y como dijo el obispo, encontraron su anillo y un guante que trajeron de vuelta, y el otro lo conservó el sacristán como testimonio y recuerdo. Y el bienaventurado Frontinio añadió que tras su sepultura, un hermano del mismo lugar, erudito en ellas, le preguntó a nuestro Señor cuál era su nombre. Él no respondió, sino que mostró un libro abierto en su mano, con este versículo escrito: en memoria eterna será mi legítima anfitriona, y no temerá ningún mal en el último día. Y al hojear el libro, en cada hoja encontró escrito lo mismo, donde posteriormente se mostraron y obraron muchos milagros en su tumba. Clodoveo, rey de Francia, fue después hecho cristiano y bautizado en San Remigio, y sufriendo grandes dolores en las entrañas, fue a su tumba y ahí recibió una gran salud. Por esta razón enriqueció ese lugar y dotó al mismo espacio de 3 millas a la redonda, a ambas orillas del río Ródano, con pueblos y castillos, y lo liberó. Martilla, su sierva, escribió su vida, que posteriormente fue a Esclacovia, y ahí predicó el Evangelio de Cristo. 10 años después, tras la posterior muerte de Marta, descansó en nuestro Señor. Oremos pues a esta bendita Marta, anfitriona de nuestro Señor, para que después de esta corta vida seamos albergados en el cielo con nuestro bendito Señor Jesucristo, a quienes se le conceda alegría, alabanza y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hay algo aquí que me llama mucho la atención en esta narración de la vida de Santa Marta, parte, ¿no? Porque me imagino que hay muchos más relatos acerca de ella y también de su vida posterior a la ascensión de Jesús a los cielos, ¿no? Y es el hecho de que cuando Santa Marta estaba enferma y vino, Jesús mismo vino, ¿verdad?, a auxiliarla. Imagínense ustedes, así era el amor tan grande que sentía Jesús por Santa Marta, que me da mucha ternura, porque imagínense cómo no quererla si ella era esa mujer que lo atendía cuando llegaba a visitarlo, que le preparaba sus alimentos, que le preparaba las cosas que ella miraba que a él le gustaban, que le preparaba sus baños, le tenía su agua limpia, fresca. Bueno, entonces, pues era una persona sumamente bondadosa, Santa Marta, ¿no? Y sí tenía, pues, su carácter, ¿verdad? Pero dentro de todo tenía también una personalidad muy dulce, era una mujer muy bondadosa, una mujer llena de una fe inquebrantable, ¿verdad? Y bueno, Santa Marta, una gran santa de nuestra iglesia. Yo les exhorto a que le oren, le recen a Santa Marta, ¿verdad? Especialmente cuando se sientan cansadas, estresadas, cuando sientan que ya no pueden más, porque realmente, pues, ella recibió esa paz del Señor, ¿no? Cuando Jesús le dijo: Marta, 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 en aquel momento cuando Marta: Señor, pero dile que me ayude, por favor, hay tanto que hacer. Y mira a ella ahí sentada, como si nada estuviera pasando, y yo allá afanada en la cocina. Señor, dile que se levante y me ayude un poquito. Y entonces Jesús, con aquel amor, le dice: Marta, 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 una sola cosa es importante, y María ha escogido la más importante. Entonces Marta comprendió, ¿no? Y captó el mensaje y obedeció al Señor, ¿no? El Señor le estaba dando una enseñanza llena de amor, ¿no? Pero muy cómico, muy, yo me pongo en el lugar de ella. Ay, no, yo sí,
Yo me pongo en lugar de ella porque imagínense que lleguen invitados y Dios mío, y yo ahí cocinando, limpiando, que me ha pasado muchísimas veces, cocinando, limpiando, viendo que todo, que no haga falta esto, que si lo otro, que si, bueno. Y todo el mundo tranquilo como si nada. Entonces, pues Santa Marta, ella quería que todo estuviera impecable, ¿no? Y así era ella, así era ella. Entonces, por eso Jesús le dijo eso, ¿no? Y es lo que nosotros también tenemos que hacer, ¿no? Parar un momentito en nuestros quehaceres y escuchar al Divino Maestro, porque al final es lo más importante. Si nos dejamos llevar por el ruido, por las cosas, por las cosas que tenemos que hacer, nunca vamos a tener el tiempo para escuchar a Jesús. Entonces, yo creo que aparte de la gran historia de esta gran santa, Santa Marta, pues imagínense, el Señor le dio el lugar que ella se merecía en el cielo y le rindió ese honor. Miren, qué lindo, qué hermoso, de verdad que sí. Entonces, bueno, hasta aquí llega el videito del día de hoy. Espero hayan disfrutado. Perdónenme realmente si cuando estaba leyendo, pues relatándoles la vida de Santa Marta, realmente traté de resumirlo lo más que pude, ¿no? Porque es bastante largo, y yo pues quise resumirles un poco, ¿no? Bueno, que Dios los bendiga, cuídense mucho y hasta el próximo videíto. Que Dios los bendiga en Cristo y María. Bye bye.